Muy buenos días a todos. Les agradecemos mantener las cámaras y micrófonos apagadas durante la sesión. Siendo nomás, buenos días a todos. A nombre de la presidenta de la Bolsa Mercantil, María Inés Agudelo Valencia, y todo el equipo directivo, les doy la bienvenida a la presentación de los resultados financieros para el primer trimestre de 2021. La Bolsa Mercantil es una organización que crea, promueve y facilita mercados eficientes y es fuente de financiación no bancaria. Nuestra agenda del día de hoy es, primero, palabras de la presidenta de la Bolsa Mercantil de Colombia, María Inés Agudelo Valencia. Segundo, presentación de los resultados financieros a cargo de Juan Camilo Suárez, CFO de la Bolsa. Y tercero, sesión de preguntas y respuestas. La sesión de hoy estará grabada y será colgada en nuestra página web. Les recuerdo que tendremos una sesión de preguntas y respuestas al final de la sesión. Doctora María Inés, adelante. Muchas gracias, Laura. Muy buenos días a todos. Nos reunimos nuevamente, esta vez para presentarles los resultados del primer trimestre del 2021. Y la verdad es que les tengo buenas noticias. Estamos muy contentos con los resultados obtenidos. Seguimos en la dirección correcta y damos consolidación en la tendencia de crecimiento rentable. Arranco por mencionar que los ingresos operacionales crecieron 7% durante el primer trimestre del año, durante el primer trimestre de este año frente al primer trimestre del año pasado, llegando casi a 14.000 millones de pesos. Este crecimiento de los ingresos estuvo acompañado de unos gastos operacionales que estuvieron bajo control y al revés, estos se mantuvieron casi por el mismo nivel que los del año pasado, incluso un poquito inferiores. Estos dos temas hicieron que la utilidad neta creciera 31%, llegando un poco más de 3.000 millones de pesos durante el primer trimestre. No voy a entrar en detalle de todos los indicadores, ya que Juan Camilo, como lo mencionó ahorita Laura, pues los va a mencionar todos en mayor detalle para no repetirnos, pero sí quiero decirles que todos van en la dirección correcta, mostrando resultados superiores a los del primer trimestre del año pasado. Lo que sí quiero llamar la atención en este momento es, y quiero hacer mucho énfasis en los mecanismos de financiación que los empresarios de todos los tamaños, pequeños, medianos y grandes, pueden obtener en la bolsa. En lo que llamamos la financiación no bancaria, que tuvieron un muy buen comportamiento durante el primer trimestre de este año. Arranco por el registro de facturas. En total se registraron facturas por 9.6 billones de pesos, 16% más que en el primer trimestre del 2020. Los repos crecieron 28% para un total de 42.000 millones de pesos negociados con subyacentes tales como arroz cáscara, azúcar, fibra de algodón, leche en polvo y aceite en crudo. Y en las OIGs, que son las órdenes irrevocables de giro, el volumen negociado se incrementó 27%, llegando casi a 68.000 millones de pesos. Como podemos ver, es un buen dinamismo en el primer trimestre de este año. Como venimos haciéndolo desde hace un buen tiempo, hacemos unos esfuerzos importantes para dar profundidad a la financiación no bancaria desde la bolsa y así focalizamos nuestros esfuerzos comerciales. Desafortunadamente, estas buenas noticias y esta buena participación en el mercado de financiación no bancaria no están acompañadas por lo que nos está pasando en el mercado de compras públicas. Les recuerdo que este mercado es un escenario de negociación transparente, seguro y eficiente, donde las entidades públicas pueden hacer sus compras de bienes y servicios obteniendo ahorros significativos. Pero desafortunadamente lo que ocurrió en este primer trimestre no son buenas noticias, como les acabo de decir, pues no alcanzamos a cumplir con nuestra meta. Se hicieron negocios por 244.000 millones de pesos, especialmente en servicios de alimentación, alimentos, servicios de vigilancia, productos agropecuarios e insumos médicos. Sin embargo, este monto es inferior, estos 240.000 millones de pesos son montos inferiores en 16% al del primer trimestre del 2020. Quiero mencionar en este punto que a pesar de las bondades reconocidas y palpables de este mercado, se tiene la percepción que las entidades públicas deben estar obligadas a comprar en la tienda virtual de Colombia Compra Eficiente. Y en ese sentido, quisiera como recordarles, para los que no saben y contarles a los que no saben, es que se expidió un decreto que justamente limita la participación de las entidades públicas en nuestro mercado.
Aparte de estos temas de restricción de participación en nuestro mercado, también para nadie es un secreto, perdón, que las entidades públicas entraron en un proceso de austeridad en medio de toda esta discusión de la reforma tributaria, lo que limita también las compras a lo estrictamente necesario. Entonces, son elementos que se salen un poco de nuestro control, pero a pesar de todo eso, seguimos promocionando a la bolsa como el escenario ideal donde todas las entidades públicas pueden comprar con eficiencia, transparencia y seguridad. Y gracias a este esfuerzo comercial y a este convencimiento y a una realidad que el mercado de compras públicas es muy bueno desde el punto de vista de la bolsa, tenemos 9 clientes nuevos participando en este mercado y seguiremos trabajando ampliando para seguir ampliándolo con estrategias comerciales agresivas y focalizadas. Es decir, a pesar de los reveses que estamos enfrentando, que son importantes y que generan una fuerza que va, digamos, en contra de nuestros objetivos, la bolsa y nuestro equipo comercial pues está buscando la manera de abrir nuevos mercados. Por otro lado, quisiera recordarles a ustedes que la asamblea del año pasado y la reciente asamblea de marzo pasado aprobaron cada una de ellas 250 millones de pesos para ser parte de nuestro programa de responsabilidad social empresarial. En ese sentido, yo quisiera como llamar la atención sobre el avance que hemos hecho. Y hicimos ya en este trimestre alianzas con 2 fundaciones. La primera es la Fundación Tiempo de Juego, que se le hizo un aporte de 200 millones de pesos. Esta fundación tiene un proyecto en Soacha para la formación de niños y jóvenes vulnerables de la zona alrededor del juego y el liderazgo. Una parte de nuestro aporte se utiliza para acondicionar la cancha sintética, que está muy deteriorada y que en estos tiempos, pues digamos, es muy útil para generar los espacios necesarios de recreación. También le donamos 50 millones de pesos a la Fundación Son Más Deporte, que es nuestra segunda fundación con la que hicimos una alianza, que apoya, que es muy interesante porque esta fundación apoya a deportistas de alto rendimiento. Aparte de este apoyo monetario, que ya empieza a dar frutos, pues permitió la participación de 2 jóvenes deportistas en un torneo internacional de karate en Lisboa. Contribuiremos con voluntariado a la fundación por parte de los colaboradores de la bolsa para fortalecer las capacidades administrativas y de generación de recursos de la fundación con el objeto de que tenga un modelo autosostenible. Entonces, acá no solamente vamos a participar con recursos monetarios, sino también con nuestra propia mano de obra desde un programa de responsabilidad social de todos los colaboradores de la bolsa. En estos momentos complicados en los que vivimos, creo que nuestro mayor aporte al país es seguir comprometido con nuestro objeto. La bolsa, al ser un escenario ideal para la generación de mercados eficientes y financiación no bancaria, al ser este escenario ponemos nuestro granito de arena en el desarrollo de este país y así seguiremos focalizando nuestros esfuerzos. Así con esta breve introducción, les cedo la palabra a Juan Camilo para que entre en más detalle de los resultados financieros obtenidos. Y estoy lista aquí a responder preguntas, si alguien tiene preguntas al final de la sesión. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Marinés. Muy buenos días a todos. Y bueno, como les comentaba nuestra presidente, pues tuvimos un muy buen primer trimestre en términos de crecimiento y en términos de resultados. En esencia tuvimos ingresos operativos durante el primer trimestre por 13.848 millones de pesos, con un crecimiento del 7% frente al primer trimestre del año 2020. La utilidad operativa tuvo un crecimiento sobresaliente del 30%, tuvimos 4.169 millones de pesos, y esto pues se debe básicamente a una mejor eficiencia operativa que estuvo asociada a este comportamiento de los gastos, a este comportamiento de los ingresos, perdón, y a un comportamiento bastante controlado de los gastos, como lo veremos más adelante. La utilidad por acción creció un 31%, pasando de 37 pesos a 48 pesos. Y tuvimos una utilidad neta por 2.871 millones de pesos al cierre del primer trimestre, con una variación del 31% frente al primer trimestre del año 2020. Un retorno sobre el patrimonio que aumentó cerca de un 40%, pasando del 10.6
al 14.3%, y pues por lo tanto con esto creo que consolidamos un muy buen resultado operacional al cierre del primer trimestre del año, pues consolidando un poco la tendencia que venimos marcando durante el 2020, en donde, pues como bien saben, tuvimos también unos resultados bastante positivos considerando la coyuntura por la que atravesó el país. Entonces, pues estos resultados pues consolidan el buen comportamiento de la compañía en términos de ingresos, de utilidades y pues de consolidación gradual de todo nuestro plan estratégico. Bueno, en términos, ya entrando en detalle con respecto a nuestros ingresos, como les comentábamos, un 7% de variación frente al primer trimestre, pasando de 12.892 millones a 13.848 millones, y los gastos operativos que se mantuvieron en línea con el primer trimestre del año anterior, prácticamente sin variación, en 9.679 millones de pesos. Y pues esto obedece, digamos, esencialmente a nuestra política de ir mejorando el margen operativo y la eficiencia operativa, que es uno de nuestros pilares estratégicos, en donde pues claramente buscamos en el mediano plazo alcanzar un indicador de eficiencia operacional cercano al 50%. Entonces, pues esto no es otra cosa que la materialización de nuestra estrategia encaminada a ser cada vez más eficientes en términos de eficiencia operacional. Nuestra EBITDA aumentó un 26%, pasando de 3.746 a 4.707 millones de pesos. Nuevamente, esto es el resultado un poco de la mejora en el indicador de eficiencia operacional. Y la utilidad neta, como les comentaba, pasando de 2.196 millones a 2.871 millones, con una variación del 31% frente al primer trimestre del año 2020. Pasando un poco al resultado por productos, tuvimos en registro de facturas, el ingreso por registro de facturas creció un 15%, tuvimos ingresos durante el trimestre en esta línea por 8.700 millones de pesos, un desempeño destacable, pasando en volumen registrado de 8.3 billones de pesos en el primer trimestre del año anterior a 9.6, una variación de 1.3 billones de pesos. Y en esencia, pues 4 productos a destacar que jalonaron el registro durante el primer trimestre en términos de crecimiento: porcinos, ganado, preparaciones de alimentos para animales y toda la línea de aceite y grasas. Entonces, pues el registro de facturas sigue jalonando el buen desempeño de los ingresos. Con respecto a las actividades que hemos venido desarrollando pues para promover esta línea a nivel nacional, pues hemos hecho diferentes eventos, tanto a nivel con los gremios, con la ANDI especialmente y con Fedegan, y a nivel de territorios, pues hemos venido haciendo actividades con las alcaldías y con las secretarías de diferentes municipios para promover el acceso a través de las diferentes cámaras de comercio de los productores que muchas veces no estaban en el pasado accediendo al registro de facturas. Entonces esto nos ha permitido también aumentar la penetración a nivel regional del registro de facturas. Con respecto a los repos, los repos también mostraron un comportamiento destacable durante el primer trimestre. Tuvimos un volumen de repos de 42.142 millones de pesos. Esto es una variación del 28% frente al primer trimestre del año 2020. Los subyacentes más negociados durante el trimestre, en primer lugar, el arroz, cáscara y blanco. De hecho, este fue tal vez el producto que más jalonó el comportamiento de las operaciones repo durante el trimestre. Pues en esencia había altos niveles de inventario durante el trimestre, entonces pues como les menciono, esto influyó de manera positiva
en el comportamiento de los repos durante el periodo. Igualmente azúcar, fibra de algodón, leche en polvo y aceite crudo de palma, pues en resumen una variación de 9.161 millones de pesos con respecto al primer trimestre del año 2020. Pues también, digamos, aquí tuvimos un tema importante relacionado con aumentos de cupos de Finagro por 44.535 millones de pesos, que también de alguna manera apalancaron el buen desempeño de las operaciones repo durante el trimestre. Y pues claramente un trimestre destacable en los últimos años, solo durante este primer trimestre, pues tuvimos 18.957 millones de pesos. Con respecto a las OIGs, también las OIGs tuvieron un crecimiento del 7%, generando 86 millones de pesos de ingresos durante el trimestre, volumen de operaciones pasando de 53.000 millones de pesos a 67.620 millones de pesos, un crecimiento en volumen registrado del 27%, con una variación de 14.521 millones. Y aquí yo creo que es importante destacar el aumento gradual que hemos venido teniendo en la penetración de las OIG sobre las operaciones totales del MSP. Nosotros veníamos en el 2020 de una penetración cercana al 21%. Estamos al cierre del primer trimestre en el 28%. Esto básicamente quiere decir sobre el volumen total de operaciones celebradas de MSP, el 28% accedieron a financiación a través de las OIGs. Entonces, esta también es una tendencia que se viene consolidando de manera consistente y pues como les decía, pasando del 21% al cierre del año 2020 al 28% durante este trimestre que acabo de terminar. Con respecto al MSP, el MSP nos generó ingresos durante el trimestre por 2.636 millones de pesos. En ingresos una caída del 14%, en volumen una variación negativa del 16%, como bien lo explicó nuestra presidente, pues una coyuntura compleja alrededor de este mercado. Pasamos de 290.400 millones de pesos de operaciones en el primer trimestre del año 2020 a 244.000 millones de pesos durante este primer trimestre. Digamos que las razones detrás de esta variación, pues en esencia ya se las explicó nuestra presidenta. Entonces, pues quisiera avanzar, digamos, a lo siguiente. En términos de nuestro balance, pues un balance, digamos que en esencia al cierre del primer trimestre, un cambio en la composición del activo, fundamentalmente asociado al proyecto de distribución de utilidades que aprobó nuestra asamblea recientemente en el pasado mes de marzo. Recordarán que el año pasado la asamblea se celebró en el mes de junio. Entonces, esto digamos que genera unas variaciones tanto en el activo como en el pasivo, que ya lo veremos más adelante. Entonces, en esencia, un activo que se mantiene en los 101.000 millones de pesos, prácticamente sin variación frente al año pasado, simplemente un cambio en la composición del activo corriente, en las inversiones y el efectivo, nuevamente básicamente por la distribución de utilidades, pues que ya quedó registrada al cierre de marzo, con unos dividendos decretados por 14.000 millones de pesos que fueron pagados en su totalidad durante el mes de abril. Con respecto al pasivo, pues reflejamos aquí también, digamos, el impacto o el efecto del proyecto de distribución de utilidades, en donde pues básicamente tenemos un aumento en el pasivo total que pasó de 15.200 millones a 25.000 millones de pesos, perdón. Y pues esto, como les digo, tiene básicamente que ver con la distribución de utilidades. Entonces, digamos que más allá de eso, no tenemos cosas representativas, digamos, en términos de variación del pasivo de la compañía. Y en el patrimonio, pues también básicamente una variación asociada al proyecto de distribución de utilidades, en donde pues básicamente se distribuyeron, como les mencioné, 14.000 millones de pesos, pero esa es básicamente la variación en el patrimonio
que pasó de 86.000 a 75.000 millones de pesos. Entonces, bueno, con esto concluimos, digamos, la presentación de nuestras principales cifras. En términos de indicadores, pues destacar, digamos, que esta diapositiva que ustedes están viendo, pues es en resumen, digamos, el buen desempeño que tuvo la compañía durante el primer trimestre del año 2021, un margen EBITDA que pasó de 3.746 millones a 4.707, pasando del 29 al 34%. En general, todos los indicadores de rentabilidad aumentaron, el margen neto del 17 al 21%, el margen operativo aumentó 6 puntos, pasando del 24 al 30%, el retorno sobre el patrimonio cerrando en un 14.3% y el retorno sobre los activos pasando del 9% al 11.9% al cierre de este primer trimestre. Bueno, pues con eso damos por concluida esta presentación y damos el espacio para preguntas. Muchas gracias. Así es, muchas gracias Juan Camilo. A continuación abriremos la sesión de preguntas y respuestas. Les solicitamos pedir la palabra levantando la mano a través de la herramienta Teams. Damos inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Sí, no, antes que las preguntas, yo lo que quiero es felicitar a nuestra presidenta y a todo su equipo, Juan Camilo y demás, porque la verdad es que se nota ese gran esfuerzo y ese compromiso que los ha llevado a estos resultados. Total que una felicitación para todo el equipo, porque la verdad es que son pocas las empresas que se han jugado como se lo ha jugado la BMC y la verdad es que hay una felicitación completa para todo el equipo de la bolsa. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ¿alguna pregunta? Creo, sí, Jesús Villamizar. Doctor Jesús Villamizar, adelante. Bueno, no, igual me uno a Mario a darle las felicitaciones de primero la gestión de todo este tiempo y como ya es usual de estas presentaciones trimestrales que me parece que están muy bien programadas y muy ejecutivas para entregárselo a los accionistas o a quien quiera atenderlo. Yo no sé si fue un error mío en la conexión, pero no vi ninguna presentación, sino solo los comentarios de ustedes. La presentación no me llegó, no estaba mostrándose en el video. Ay, doctor Villamizar, que lo lamento porque sí, pues sí teníamos acá la presentación, pero esa queda, Laura, esa queda puesta en nuestra página web, ¿cierto? Así es, doctora, la sesión fue grabada y será publicada en nuestra página web igualmente con la presentación que fue se está socializada hoy. Simultáneamente a la presentación, ¿no es cierto? Sí, sí, señor. Pues yo no sé si a alguien más le pasó eso, pero yo, digamos, sí la veía acá que iba pasando, ¿no? Claro que puede ser error mío, porque yo no soy tan tecnológico como quisiera. Yo también la vi. Sí, no. Toda se vio y la verdad es que estupendo. Como le digo, queda uno muy, pero muy contento y satisfecho de esa labor y ese compromiso que ha tenido todo el equipo de la BMC. Bueno, me encanta escucharte, Mario. Igualmente, para mí es una felicidad volverte a escuchar en estos medios y con esos conceptos sobre la BMC. Muy amable. Bueno, pero la observación mía no era esa, sino es respecto al tema, María Inés, de compras públicas. La pregunta mía, porque se ve que las compras públicas funcionaron un poco por debajo de los presupuestos y a la tendencia, pero la pregunta mía es
¿Es que estamos perdiendo mercado o es que las compras públicas en general bajaron en el gobierno? Es para A ver ver, yo quisiera yo creo que hay como dos cosas. Las compras públicas o las entidades públicas pueden acceder o a Colombia Compra Eficiente o a la bolsa o tienen otros mecanismos. En ese sentido, no necesariamente estamos perdiendo mercado porque, pues, como lo mencioné, hay como unas restricciones presupuestales muy grandes. Colombia Compra Eficiente también ha visto caer su volumen negociado. Sin embargo, digamos, independientemente de eso, sí hay y lo mencioné en la parte introductoria mía, sí hay, y con ese decreto que salió recientemente, hay como una voluntad de que haya una obligatoriedad de ir a la tienda virtual de Colombia Compra Eficiente cuando existen los acuerdos marco de precios. A pesar, pues les cuento pues que en realidad yo hice mucho lobby para que a nosotros no nos sacaran porque es que realmente estamos convencidos que la bolsa es un excelente lugar para hacer las compras públicas, pero en realidad el decreto sí nos limita y cuando ya digamos en ese sentido uno sí puede decir que puede estar perdiendo mercado, pero ya digamos porque la regulación y la normatividad no cierra puertas. Pero como también lo mencioné, pues de todas formas siempre quedan como sitios por donde uno se puede meter y lo que hace el equipo comercial de la bolsa es impresionante porque realmente está buscando, si no cierran una puerta en un tema, porque están obligados a ir a Colombia Compra Eficiente, pues nosotros nos movemos a la de al lado y al lado y así vamos recorriendo caminos. Entonces, es difícil, es un mercado muy difícil a pesar de lo bueno digamos, de todas las bondades que tiene. De hecho, en estos días va a salir un estudio de FEDesarrollo que como entidad independiente hizo una evaluación del mercado de compras públicas de la bolsa y pues su estudio, yo ya vi, digamos, una primera versión, es muy bueno. O sea, realmente ellos van a concluir o concluyen en su trabajo que el trabajo que nosotros hacemos es muy bueno en ese sentido. Desafortunadamente, pues, en la entidad a nivel de gobierno central, pues sí hay como esa necesidad de que, o esa idea de que las entidades públicas tienen que ir a Colombia Compra Eficiente o a la tienda virtual. Bueno, gracias. Gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta? No, yo lo que quiero dejar nuevamente es una felicitación a todo el equipo, empezando por la presidencia. Los resultados fabulosos. Gracias, Mario. Bueno, como les decimos, Laura. Esto queda. Siga, Laura. Vale, doctora. Sí, siendo que no hay más preguntas o dudas al respecto, damos por terminada la sesión del día de hoy. Les recordamos que la grabación de la misma y la presentación estarán colgadas en nuestra página web en la sección de relación con inversionistas. Agradecemos su presencia el día de hoy. Muchas gracias y feliz resto de día a todos. Muchas gracias. Muy amables, muchas gracias. Igualmente para todos, nuevamente